¿Sabes qué son los estados financieros de una empresa y por qué son tan importantes? Los estados financieros son el reflejo estructurado de la situación económica de una organización. A través de ellos, se comunica información clave a inversores, entidades gubernamentales, acreedores, colaboradores y otros interesados sobre el desempeño y la salud financiera de la empresa. Por eso, cada año, y en muchas ocasiones, cada trimestre, las empresas están obligadas a elaborar y presentar estos informes que responden preguntas fundamentales como: ¿cuánto gana realmente la empresa? ¿Qué deudas tiene? ¿Cuántos recursos posee? ¿Cómo ha cambiado su valor con el tiempo? Estos documentos no son opcionales ni decorativos. Son esenciales para tomar decisiones estratégicas, acceder a financiamiento, evaluar la rentabilidad y cumplir con obligaciones fiscales y legales. Los principales estados financieros que toda empresa debe preparar incluyen: el balance general, o estado de situación financiera, muestra lo que la empresa posee, activos, lo que debe, pasivos, y el patrimonio neto. El estado de resultados, detalla los ingresos y gastos, y refleja si la empresa tuvo ganancias o pérdidas. El estado de cambios en el patrimonio, explica las variaciones en el capital de los propietarios. El estado de flujo de efectivo, revela cómo entró y salió el dinero durante un periodo determinado. Y las notas explicativas, que aportan contexto, políticas contables utilizadas y detalles que no se reflejan directamente en los estados principales, pero son clave para su comprensión. Sin embargo, cuando las empresas operan o se relacionan a nivel internacional, surge una gran pregunta: ¿cómo podemos comparar los estados financieros de una empresa colombiana con los de una compañía en Alemania, Japón o Sudáfrica? Aquí es donde entra en juego un estándar fundamental para la economía global: las normas internacionales de información financiera, conocidas como NIF, o IFRS por sus siglas en inglés, International Financial Reporting Standards. Estas normas permiten que la información financiera se exprese en un lenguaje contable común, comprensible para todos, sin importar el país o la moneda. Gracias a las NIF, un inversionista en Londres puede entender los estados financieros de una empresa en Bogotá con la misma claridad con la que lo haría con una empresa en Berlín. En otras palabras, las NIF son el puente que conecta los números de las empresas con la confianza de los mercados. Entonces, si las NIF son el lenguaje común de las finanzas, ¿cuál es su propósito más allá de la simple estandarización? Las normas internacionales de información financiera no solo buscan unificar criterios técnicos. Detrás de su implementación hay objetivos estratégicos profundamente ligados a la transparencia, la confianza y el desarrollo económico global. 1. Unificación del lenguaje contable. Uno de los principales objetivos de las NIF es eliminar las barreras del entendimiento financiero entre países. Antes de las NIF, cada país tenía su propio conjunto de normas contables, lo que generaba enormes dificultades para comparar los resultados de una empresa colombiana con los de una canadiense o japonesa. Gracias a la unificación del lenguaje contable, los estados financieros se vuelven accesibles y comprensibles para cualquier persona, sin importar el país de origen. Esto permite que inversores, analistas, reguladores, prestamistas y otros usuarios puedan interpretar la información financiera de manera precisa y homogénea. 2. Mayor transparencia y confianza. Otro objetivo fundamental es aumentar la transparencia en la presentación de los resultados financieros. Las NIF establecen reglas claras y detalladas sobre cómo y cuándo reportar activos, pasivos, ingresos, gastos y otros elementos contables, lo que reduce significativamente el margen para manipulaciones o maquillaje de cifras. Al exigir revelaciones específicas y criterios de medición uniformes, se fortalece la confianza del público en la información presentada, lo cual es esencial para la estabilidad y eficiencia de los mercados financieros. 3. Atracción de inversión extranjera. La globalización ha hecho que las empresas busquen capital en diferentes mercados del mundo. Para un inversionista extranjero, entender claramente el estado financiero de una empresa en otro país es clave para decidir si invertir o no. Las NIF, al ofrecer un marco contable reconocido internacionalmente, aumentan la credibilidad y comparabilidad de los estados financieros, lo que a su vez facilita el acceso al capital internacional. En otras palabras, las empresas que aplican NIF se vuelven más atractivas para los inversores globales, y esto puede traducirse en crecimiento, expansión y generación de empleo. Hasta aquí,
Hemos hablado del propósito y los beneficios de las NIF. Pero ahora surge otra pregunta clave. ¿Quién crea estas normas y cómo han evolucionado con el tiempo? Las normas internacionales de información financiera, NIF, son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, conocido como IASB por sus siglas en inglés, International Accounting Standards Board. Este organismo independiente tiene su sede en Londres, y es el encargado de desarrollar y actualizar las normas contables internacionales que aplican a nivel global. Un poco de historia. Antes de la existencia del IASB, las normas internacionales eran conocidas como NIC, Normas Internacionales de Contabilidad, y eran emitidas por su antecesor, el IASC, International Accounting Standards Committee, creado en 1973. Durante casi 3 décadas, el IASC estableció las bases de la contabilidad internacional, creando un conjunto de normas ampliamente utilizadas, aunque no universalmente aplicadas. Todo cambió en el año 2001, cuando se creó formalmente el IASB para dar un nuevo impulso a la estandarización contable. Desde entonces, el IASB adoptó todas las NIC vigentes. Comenzó a emitir nuevas normas bajo el nombre de NIF, IFRS. Y asumió el liderazgo global en el desarrollo de normas contables modernas, más alineadas con los mercados internacionales. Es decir, las NIF no reemplazan completamente a las NIC, sino que las complementan y actualizan. Hoy en día, muchas NIC aún están vigentes, pero con actualizaciones bajo el marco conceptual del IASB. ¿Y qué pasa cuando hay dudas sobre cómo aplicar una norma? Aquí entran en juego las llamadas interpretaciones oficiales, que ayudan a resolver situaciones complejas o específicas que no están totalmente claras en las normas principales. Estas interpretaciones se dividen en 2 grupos. SIC, Standing Interpretations Committee, interpretaciones emitidas antes de 2001, cuando el IASC aún era el organismo regulador. CNIF, Comité de Interpretaciones de las NIF, también conocido como IFRIC en inglés, encargadas de emitir aclaraciones desde que el IASB asumió el control. Estas interpretaciones tienen el mismo peso normativo que las NIF y las NIC, y permiten a las empresas aplicar las normas de forma más precisa y coherente, especialmente en contextos nuevos o complejos. Ya entendemos qué son las NIF, quién las emite y cuáles son sus objetivos. Pero, ¿realmente se utilizan en todo el mundo? La respuesta es sí, y en una escala impresionante. Actualmente, más de 140 países en todo el mundo han adoptado total o parcialmente las normas internacionales de información financiera, lo que las convierte en el marco contable más extendido a nivel internacional. ¿Qué países utilizan las NIF? Veamos algunos ejemplos representativos. En Europa, toda la Unión Europea exige que las empresas cotizadas presenten sus estados financieros conforme a las NIF. En América Latina, países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Guatemala han incorporado las NIF a sus marcos contables nacionales, con ajustes mínimos. En Asia, potencias económicas como India, Malasia, Pakistán y Singapur también han adoptado estas normas, reconociendo su importancia para integrarse en la economía global. Incluso en África, países como Sudáfrica han sido pioneros en la implementación de las NIF, destacándose por su compromiso con la transparencia contable. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Un caso particular es el de Estados Unidos, donde aún se utilizan las normas locales conocidas como US GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. Sin embargo, esto no significa que las NIF estén descartadas. Desde 2002, existe un esfuerzo conjunto entre el IASB y el FASB, el organismo regulador estadounidense, para armonizar gradualmente ambas normativas. Este proceso se conoce como convergencia contable y busca reducir las diferencias entre ambos marcos, para que en el futuro se pueda comparar la información financiera sin importar si proviene de una empresa que usa NIF o US GAAP. ¿Por qué es importante esta adopción global? La adopción internacional de las NIF no es un simple formalismo técnico. Tiene implicaciones muy concretas. Facilita el comercio y la inversión transfronteriza. Reduce los costos de reporte para multinacionales que operan en múltiples jurisdicciones. Mejora la calidad de la información financiera, ayudando a prevenir fraudes y malas prácticas. Fomenta la confianza de los mercados internacionales, al ofrecer un lenguaje común y fiable. Ahora que ya entendemos la importancia y adopción global de las NIF,
es momento de responder otra pregunta clave. ¿Las NIF son una única norma? La respuesta es no. Las NIF conforman un conjunto de normas técnicas diseñadas para diferentes tipos de organizaciones, sectores y contextos. Podemos agruparlas en tres grandes bloques. 1. NIF completas. Estas son las normas principales, dirigidas a empresas grandes, especialmente aquellas que cotizan en bolsa o que tienen operaciones internacionales. Incluyen principios detallados para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de información financiera. Su objetivo es garantizar que los estados financieros reflejen con fidelidad la situación económica de la entidad. Algunos ejemplos clave son: NIF 9. Instrumentos financieros. Establece cómo deben reconocerse, clasificarse y valorarse los activos y pasivos financieros, como préstamos, inversiones y derivados. NIF 15. Ingresos por contratos con clientes. Determina cuándo y cómo se deben reconocer los ingresos, con un enfoque basado en el cumplimiento de obligaciones contractuales. 2. NIF para pymes. En 2009, el IASB publicó una versión simplificada de las NIF, especialmente pensada para pequeñas y medianas empresas. Este conjunto tiene en cuenta las características particulares de las pymes, operaciones menos complejas, recursos limitados y necesidades de información distintas. Las NIF para pymes contienen solo los temas relevantes para este tipo de empresas. Políticas contables más sencillas. Menores requerimientos de revelación. Un lenguaje técnico más accesible. Gracias a esta versión, millones de pequeñas empresas alrededor del mundo pueden presentar sus informes de forma estandarizada, sin incurrir en altos costos de implementación. 3. NICSP, normas internacionales de contabilidad del sector público. Para el sector público, existe un conjunto específico de normas, las NICSP, desarrolladas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, IPSASP. Estas normas buscan mejorar la calidad y transparencia de la información financiera en entidades gubernamentales, ministerios, municipios y otras instituciones públicas. Permiten a los ciudadanos, organismos de control y acreedores entender cómo se están utilizando los recursos públicos y si se están gestionando con eficiencia. Ejemplos adicionales de normas clave. NIC 1. Presentación de estados financieros. Establece la estructura y el contenido mínimo que debe tener un conjunto de estados financieros bajo NIF. NIC 2. Inventarios. Define cómo valorar los inventarios, qué métodos de costo se pueden usar y cómo reconocer pérdidas por deterioro. NIC 7. Estado de flujos de efectivo. Obliga a mostrar el movimiento de dinero en efectivo y equivalentes, lo que permite evaluar la liquidez de una empresa. Entender la teoría está muy bien, pero ¿cómo se aplican realmente las NIF en la vida diaria de una empresa? Veamos tres ejemplos simples y concretos. Ejemplo 1. Inventarios, NIC 2. Imagina que tienes una tienda que vende jugos enlatados. Compraste cada lata a $1, pero luego el precio de venta bajó tanto que ahora solo podrías venderlas a 0,80 pesos. Según la NIC 2, no puedes seguir diciendo que esas latas valen $1 en tus libros. Debes registrarlas al menor valor entre el costo y el valor neto de realización, es decir, a 0,80 pesos. Esto evita que sobrevalores tu inventario y des una imagen engañosa de tu negocio. Además, no se permite usar el método LIFO, último en entrar, primero en salir, ya que puede distorsionar los resultados. Se prefiere el método FIFO o el de costo promedio. Ejemplo 2. Propiedades, planta y equipo, NIC 16. Supón que tu empresa compró una máquina por $100,000 para fabricar productos. Bajo la NIC 16, esta máquina no se registra como un gasto inmediato, sino como un activo fijo. Se va depreciando cada año, es decir, se reconoce una parte de su valor como gasto durante su vida útil. Por ejemplo, si la máquina tiene una vida útil de 10 años, reconocerás un gasto de $10,000 cada año, usando el método de línea recta. Si más adelante, el valor de mercado de la máquina sube o baja, puedes revaluar ese activo, siempre que revalúes todos los activos similares también. Ejemplo 3. Ingresos por contratos con clientes, NIF 15. Imagina que eres diseñador web y firmas un contrato para hacer una página en 3 etapas: diseño, desarrollo y entrega final. Antes,
Algunas empresas reconocían todo el ingreso al firmar el contrato, aunque no hubieran hecho el trabajo todavía. La NIF 15 cambia eso. Ahora, debes reconocer los ingresos a medida que cumples con tus obligaciones, es decir, cuando entregas el diseño, reconoces una parte. Cuando terminas el desarrollo, otra parte. Y la última cuando haces la entrega final. Así, tus ingresos reflejan mejor la realidad del negocio y no se inflan de forma artificial. Aunque las NIF representan un avance significativo en la estandarización y transparencia de la información financiera, no están exentas de limitaciones y desafíos que es importante conocer. Una de las críticas más comunes a las NIF es que no incorporan de manera directa el impacto social ni ambiental que las empresas puedan generar con sus operaciones. Por ejemplo, si una empresa contamina un río o contribuye significativamente a la comunidad donde opera, estos efectos no se reflejan en sus estados financieros bajo NIF. Esto significa que, aunque una empresa pueda mostrar números sólidos en su balance, no siempre está mostrando el costo real que sus actividades generan en la sociedad o el medio ambiente. Implementar las NIF puede ser un proceso complejo y costoso, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, pymes, que no cuentan con personal contable especializado o con experiencia en normas internacionales. Deben invertir en capacitación, actualización tecnológica y en la adecuación de sus sistemas contables. En algunos casos, requieren asesoría externa para cumplir con todos los requisitos. Este desafío no solo implica un gasto inicial importante, sino que también puede generar resistencia al cambio dentro de la organización. Además, la adaptación a estas normas puede exigir un esfuerzo adicional para que los directivos y propietarios comprendan y usen correctamente la información financiera generada. Si no se interpretan bien, los informes bajo NIF podrían complicar más que facilitar la toma de decisiones, especialmente en empresas que están en proceso de crecimiento. En resumen, las normas internacionales de información financiera, o NIF, son mucho más que un conjunto de reglas contables. Son un lenguaje global que permite que empresas de distintos países hablen el mismo idioma financiero, facilitando la transparencia, la comparación y la confianza entre inversores, gobiernos y otros interesados. Hemos visto cómo estas normas estandarizan la presentación de estados financieros clave como el balance, el estado de resultados y el flujo de efectivo, y cómo se aplican en la práctica a través de ejemplos claros sobre inventarios, activos fijos e ingresos por contratos. También hemos reconocido que aunque las NIF tienen grandes ventajas, como la atracción de inversión extranjera y la mejora en la calidad de la información financiera, presentan desafíos en su implementación y limitaciones al no reflejar el impacto social y ambiental de las empresas. Entonces, queda una pregunta clave para todos los que gestionan o analizan negocios hoy. ¿Estamos preparados para adoptar las NIF no solo como una obligación contable, sino como una herramienta estratégica que impulse la transparencia y la sostenibilidad de nuestras empresas? Si este contenido te resultó útil o interesante, te invito a darle me gusta, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos o compañeros de trabajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo material. Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarnos.